Baja el periódico. Manos donde pueda verlas ahora. Pensó que podía apuntar un arma a un hombre negro con una camisa de seda roja en su propia casa y salirse con la suya simplemente porque el éxito del hombre era un insulto a sus prejuicios. Pero lo que el oficial Miller no sabía era que el hombre al que amenazaba no era solo un nuevo vecino. Era el arquitecto de la propia caída de Miller, una tormenta federal a punto de estallar sobre su cabeza. ¿Desde dónde estás viendo esta historia? Déjame saberlo en los comentarios de abajo. Dale a me gusta y quédate hasta el final. La justicia servida será fría como el hielo. El sol matutino en el exclusivo enclave de Crestwood Hills tenía la cualidad del oro líquido derramándose sobre céspedes cuidados y brillando en los capós de coches importados estacionados en amplios y limpios caminos de entrada. Era un sol que prometía paz, una tranquila recompensa por el éxito. En el porche de una casa de estilo colonial recién comprada, el agente especial Marcus Thorne saboreaba esa promesa, vestido con cómodos pantalones de lino y una suave camisa de seda carmesí que se sentía como una segunda piel. Era un retrato de tranquilidad. Una taza humeante de café oscuro reposaba en la mesa de mimbre a su lado, su aroma mezclándose con el dulce perfume de las gardenias en flor del jardín meticulosamente cuidado. El periódico dominical estaba extendido sobre su regazo, su susurro el único sonido que rompía el sereno zumbido de la mañana. Llevaba exactamente una semana en esa casa, una fortaleza de soledad ganada tras años pasados en las caóticas sombras de la aplicación de la ley federal. Aquí no era el agente Thorne, el hombre que desmantelaba imperios criminales. Era solo Marcus, un hombre disfrutando del silencio. Ese silencio fue destrozado por el rugido gutural de un motor, seguido por el chirrido agudo de los neumáticos. Una patrulla de policía en blanco y negro había frenado bruscamente justo delante de su propiedad, sus neumáticos mordiendo el impoluto asfalto. Se quedó allí al ralentí, un depredador que acababa de olfatear a su presa. La puerta del lado del conductor se abrió y el oficial Frank Miller emergió. Miller era un hombre hecho de carne sólida y resentida. Su uniforme se tensaba sobre un pecho ancho y una incipiente barriga. Su rostro era un mapa de agravios, con ojos pálidos y fríos que escudriñaban la propiedad de Marcus, no con un sentido del deber, sino con una mueca de desprecio palpable. La camisa carmesí, la gran casa, la postura relajada. Cada detalle parecía ser una afrenta personal para él. Cerró la puerta del coche de un portazo, el sonido de un disparo en la calle tranquila, y se dirigió al césped con la mano apoyada posesivamente en la empuñadura de su arma reglamentaria. Su compañero, un oficial más joven y delgado llamado Evans, salió del lado del pasajero con una visible renuencia, sus movimientos vacilantes mientras permanecía cerca del vehículo. Marcus no se movió. Mantuvo sus ojos en el periódico, su lenguaje corporal relajado, pero cada terminación nerviosa estaba en alerta máxima. Su entrenamiento había forjado en él una calma inquebrantable. Una vaina de hielo sobre un núcleo de acero enrollado. Había enfrentado a líderes de cárteles y terroristas. Un policía local con una cuenta pendiente era solo otra variable que debía ser gestionada. Miller se detuvo al pie de los escalones del porche, su sombra cayendo sobre Marcus como un sudario. ¿Vives aquí? La pregunta era una acusación. Marcus bajó lentamente el periódico. Sus ojos se encontraron con los de Miller. Eran tranquilos, firmes, sin traicionar nada. Buenos días, oficial. ¿Hay algún problema? El labio de Miller se curvó. Yo haré las preguntas. Pregunté si vives aquí. El veneno en su tono era inconfundible. No se trataba de un posible crimen,
Se trataba de la propia presencia de Marcus en este vecindario. Sí, lo hago, respondió Marcus, su voz uniforme. Acabo de mudarme. Ya veo, gruñó Miller, su mirada recorriendo con desprecio la camisa de seda. Últimamente hay muchos robos en la zona, gente vigilando casas, buscando oportunidades. La implicación era tan espesa como el lodo. Tú no perteneces aquí. Debes ser una amenaza. Solo estoy leyendo mi periódico. Oficial, dijo Marcus, la calma en su voz, un marcado contraste con la agresión contenida de Miller. ¿Eso es ilegal en Crestwood Hills? Un destello de rabia cruzó el rostro de Miller. Odiaba que lo desafiaran, especialmente a alguien que se parecía a Marcus. Necesito ver su identificación. Marcus no se movió. Conocía sus derechos. Estaba en su propia propiedad. No era sospechoso de ningún crimen. No se requería proporcionar identificación. Era una sumisión a una demanda ilegal. No creo que sea necesario, dijo cortésmente. No estoy haciendo nada malo. Esa fue la chispa. El rostro de Miller se puso de un rojo intenso y manchado. El desafío silencioso, la negativa a acobardarse, era más de lo que podía tolerar. ¿Crees que eres listo?, espetó, subiendo un escalón al porche. ¿Crees que estás por encima de la ley? Su mano desabrochó la funda. Dije, necesito ver tu identificación ahora. Marcus dobló lentamente su periódico y lo colocó sobre la mesa. Levantó ligeramente la mano, con las palmas abiertas, un gesto de no agresión. Oficial, está escalando una situación sin motivo. ¿Yo escalando? La voz de Miller se quebró de furia. En un destello de movimiento que fue aterradoramente rápido, sacó su arma. El acero negro de la Glock brilló bajo la dorada luz del sol, un crudo instrumento de muerte en un lugar de paz. La apuntó directamente al pecho de Marcus. Suelta el periódico. Manos donde pueda verlas ahora. Desde la calle, el oficial Evans se encogió, su voz un temblor nervioso. Frank, ¿qué estás haciendo? Pero Miller no escuchaba. Su mundo se había reducido al hombre de la camisa de seda roja, un hombre cuya existencia era un desafío a su propia amarga visión del mundo. En ese momento, con un arma apuntando a su corazón, Marcus Thorne no sintió miedo, solo una fría y calculadora claridad. Este oficial acababa de cruzar una línea sin retorno. No solo había desenfundado un arma contra un ciudadano, había declarado la guerra a un fantasma, y todo el peso del gobierno federal estaba a punto de caer sobre su cabeza. El cañón de la Glock era un ojo que no parpadeaba, un agujero negro que amenazaba con tragarse la mañana tranquila. El ritmo cardíaco de Marcus Thorne era un tamborileo rítmico constante, un testimonio de años de acondicionamiento en territorios hostiles. El pánico era un lujo que no podía permitirse. Era la moneda de la víctima, y él era todo menos eso. Miró más allá del arma y a los ojos del oficial Miller, viendo no a un guardián de la paz, sino a un hombre ahogándose en sus propios prejuicios, debatiéndose con un arma. Está bien, dijo Marcus, su voz un barítono bajo y firme que cortó la tensión. Lentamente levantó las manos más alto, manteniéndolas abiertas y visibles, sin movimientos bruscos. Tú estás a cargo. Le dio a Miller la ilusión de control, una ofrenda verbal para calmar el frágil ego del hombre. Era una táctica de desescalada, una forma de desarmar al hombre sin tocar el arma. El pecho de Miller se hinchó, el sabor de la dominancia aplacando momentáneamente su rabia. Maldita sea, claro que sí, gruñó, el arma todavía fija en Marcus. Ahora la identificación, despacio. Marcus mantuvo su mirada. Está en mi cartera, dentro de la casa, en el mostrador de la cocina.
No le daría a Miller la satisfacción de sacar una identificación de su bolsillo, de validar esta parada ilegal, al hacer esperar al oficial, al obligarlo a considerar el siguiente paso. Marcus estaba sutilmente recuperando el control del ritmo. Estaba convirtiendo la agresión de Miller en un problema de procedimiento. Un tenso silencio se extendió. El dedo de Miller seguía en el gatillo, pero un destello de incertidumbre había entrado en sus ojos. Su compañero, Evans, dio un paso vacilante hacia adelante. Frank, tal vez solo verifiquemos las placas de su coche. Dijo que vive aquí. Simplemente retrocedamos. La sugerencia era sensata. Una tabla de salvación lanzada a un hombre a punto de cometer un error que pondría fin a su carrera. Miller lanzó una mirada venenosa a su compañero. ¿Estás cuestionando mi autoridad, Evans? Pero la interrupción había roto el hechizo. La rabia cruda e irreflexiva ahora se mezclaba con el frío y rastrero pensamiento de las consecuencias. Mantener a un hombre a punta de pistola en su propio porche por negarse a mostrar una identificación era una montaña de papeleo en el mejor de los casos y una demanda catastrófica en el peor. Con un último gruñido resentido, Miller bajó lentamente su arma, aunque no la enfundó. Bien, escupió a Marcus. Te estaremos vigilando. Un movimiento en falso. Retrocedió del porche, sus ojos aún fijos en Marcus, y se deslizó de nuevo en su patrulla. Evans le dio a Marcus una rápida mirada de disculpa antes de apresurarse al lado del pasajero. La patrulla se alejó con otro chirrido de neumáticos, dejando una nube de humo azul y un trozo destrozado de paz a su paso. Marcus permaneció de pie por un largo momento, la adrenalina finalmente comenzando a recorrer sus venas. Respiró lenta y profundamente. Luego otra vez. No buscó su café, no recogió su periódico. Entró, sus pies descalzos fríos sobre el suelo de madera, y recuperó su teléfono del mostrador de la cocina donde había dicho que estaba su cartera. No llamó a su superior en el FBI. No llamó a la oficina del fiscal de los Estados Unidos. Marcó 3 números simples, 911. La voz de la operadora era tranquila, profesional. 911. ¿Cuál es su emergencia? La voz de Marcus era igualmente tranquila, pero cargada de precisión. Me gustaría denunciar a un agente de policía, número de placa 13712. Acaba de abandonar mi propiedad en 102 Crestwood Drive. Desenfundó su arma reglamentaria contra mí, sin causa mientras yo estaba sentado en mi propio porche. Fue meticuloso. Dio la hora, la ubicación, la apariencia del oficial y un relato conciso y fáctico del incidente. Sabía que cada palabra estaba siendo grabada, con marca de tiempo, creando un registro oficial e innegable que existiría fuera del control de Miller. Fue la primera piedra puesta en los cimientos de su caso. A kilómetros de distancia, en su patrulla, el oficial Miller ya estaba escribiendo su informe en el portátil del coche patrulla, sus gruesos dedos golpeando las teclas. Estaba elaborando una ficción, una narrativa de autopreservación. Respondió a informes de un individuo sospechoso en el área de Crestwood Hills. El sujeto no cooperó y fue verbalmente agresivo. Su actitud sugería una amenaza potencial, forzando una postura defensiva. El sujeto se negó a identificarse, despejó la escena sin mayores incidentes. Omitió el arma. Omitió el hecho de que Marcus estaba en su propia propiedad leyendo un periódico. Estaba construyendo su lado del muro azul ladrillo a ladrillo falso. Pero no tenía idea de que una llamada al 911, una pieza de datos separada e inmutable, ya estaba siendo registrada en un sistema diferente.
Una llamada que contradecía directamente su informe antes de que la tinta estuviera seca. Pensó que había ganado el encuentro, que había puesto al chico nuevo en su lugar. No se dio cuenta de que acababa de caer en una trampa cuidadosamente tendida. La mecha había sido encendida, no con un rugido, sino con una llamada telefónica tranquila y calculada. El juego había comenzado. El sol había subido más, su luz dorada, ahora un resplandor áspero e interrogador. La tranquilidad de la mañana de Marcus se había ido, reemplazada por el zumbido frío y familiar de una misión en progreso. Estaba en su espaciosa sala de estar, escasamente amueblada, con el teléfono pegado a la oreja. La llamada al 911 había sido el primer disparo, un registro público. Esta llamada era diferente. Esto era activar el fantasma en la máquina. Jenkins. Una voz femenina aguda y sin rodeos respondió al primer timbre. «Sarah, soy Marcus», dijo, su voz baja. Hubo una pausa al otro lado. Luego, el tono de Sarah Jenkins cambió de profesional a preocupado. «Marcus, ¿todo bien? Se supone que estás de licencia. No me digas que ya encontraste problemas». Sarah era más que una colega. Era su pilar dentro de la división de derechos civiles de la oficina. Una abogada aguda como una navaja que podía diseccionar un código legal con la misma precisión que Marcus usaba para desmantelar una conspiración. Habían sido compañeros en las trincheras durante años. Un vínculo forjado en los fuegos de casos de alto riesgo. «El problema me encontró a mí», respondió Marcus, y relató los eventos de la mañana. No adornó ni editorializó. Presentó los hechos con la claridad desapasionada de un informe de campo. La parada no provocada, la demanda de identificación, el arma desenfundada, el número de placa del oficial. Lo relató todo, una fría cadena de eventos. Mientras escuchaba, Sarah permaneció en silencio, pero Marcus casi podía escuchar los engranajes girando en su mente, las estrategias legales ya formándose como nubes de tormenta. Cuando terminó, su voz era glacial. «Placa 372, PD, de Crestwood Hills, y tienes una llamada al 911 con marca de tiempo». «La presenté menos de 10 minutos después del incidente», confirmó Marcus. «Hermoso», suspiró ella. «Eso está limpio. No puede escabullirse de la línea de tiempo». Ya estaba en movimiento. El sonido de un teclado tecleando suavemente de fondo. Frank Miller, 42 años, 17 años en la fuerza. Veamos qué tenemos sobre él. Pasaron unos momentos de tecleo furioso. Bueno, tiene un historial, varias quejas por uso excesivo de la fuerza, todas desestimadas internamente. Un par de acusaciones de perfil racial que fueron resueltas fuera de los tribunales por la ciudad. El departamento lo ha estado protegiendo. Se sentía cómodo, dijo Marcus, la memoria del rostro arrogante de Miller vívida en su mente. Se sentía intocable. Me apuntó con su arma como si estuviera espantando una mosca. «Porque en su mundo él es intocable», replicó Sarah, su voz endureciéndose. «El sistema local está diseñado para proteger a hombres como él. Por eso no usaremos el sistema local». El plan ya estaba tomando forma. Una intrincada red que se estaba tejiendo desde una oficina segura en Washington, D.C. Estoy señalando esto como una posible violación bajo color de ley. Sección 242. Abriremos una investigación federal preliminar. Será discreta por ahora, sin sirenas, sin luces intermitentes. Comenzaremos con una solicitud oficial de todos los materiales relevantes. El historial de servicio del oficial Miller, todas las quejas anteriores en su contra, y lo más importante, las grabaciones de la cámara corporal y la cámara del salpicadero de él y su compañero de esta mañana.
Marcus conocía la estrategia. Era un movimiento clásico del FBI. No se asaltan las murallas del castillo. Se piden las llaves en silencio. Se usa el peso de la autoridad federal para obligar a la institución local a cumplir u obstruir. Cualquiera de las dos opciones los llevaría más profundamente a la trampa. Se retrasarán con las imágenes, predijo Marcus. Afirmarán que fue un mal funcionamiento, un fallo, un archivo corrupto. Déjalos, dijo Sarah, un toque de satisfacción depredadora en su voz. La obstrucción de una investigación federal es un asunto mucho más grande que el abuso de poder de un policía deshonesto. Si ocultan las pruebas, se hacen parte de la conspiración. El jefe, el sindicato, cualquiera que toque ese archivo, se convierte en un objetivo. La conversación fue breve, eficiente y mortal. No se necesitaron formalidades. Eran dos maestros de su oficio colocando las piezas en el tablero. Cuando Marcus colgó, la casa volvió a quedarse en silencio. Pero la naturaleza del silencio había cambiado. Ya no era pacífico, era paciente. Era el silencio tenso de un depredador, esperando el momento perfecto para atacar. Al otro lado de la ciudad, el oficial Frank Miller probablemente se estaba riendo del incidente con sus compañeros en la sala de descanso, relatando cómo había puesto al nuevo rico en su lugar. No sabía que su nombre era ahora un archivo en un servidor en lo profundo del edificio George Edgar Hoover. No tenía idea de que acababa de nacer una investigación silenciosa de alto nivel. Sus primeros tentáculos ya se extendían, preparándose para tirar de los hilos de su carrera manchada hasta que todo el tapiz podrido se desmoronara. La tormenta se estaba gestando y Frank Miller estaba justo en el ojo de ella, completamente ajeno. La solicitud oficial del Departamento de Justicia llegó al escritorio del jefe de policía de Crestwood Hills, Brody, 2 días después. No fue entregada por un cartero. Fue entregada en mano por un estoico agente de campo del FBI en un traje impecable. Un mensaje claro de que no se trataba de una investigación casual. El documento era una pieza de armamento legal redactada con arte, de tono cortés, pero respaldada por toda la fuerza de la ley federal. Solicitaba todos los registros relacionados con el oficial Frank Miller y específicamente las grabaciones de audio y video completas, sin editar de su unidad de patrulla para la mañana del incidente. El jefe Brody lo leyó y luego lo leyó de nuevo. Era un animal político, un hombre que había navegado las traicioneras corrientes del ayuntamiento durante 20 años. Sabía que esto no se trataba de una simple queja. Esto era un tiburón federal rodeando su pequeño barco municipal. Convocó a Miller a su oficina. La puerta estaba cerrada, las persianas bajadas. Miller entró fanfarroneando, todavía eufórico por su supuesta victoria en el porche de Marcus. Leyó la solicitud y su bravuconería se evaporó, reemplazada por un ceño fruncido defensivo. No es nada, fanfarroneó Miller. El tipo era un punk bocazas. Lo puse en su sitio. Se asustó y presentó una queja. No irá a ninguna parte. Brody se recostó en su silla de cuero, con los dedos entrelazados. Miró a Miller no como un subordinado, sino como una responsabilidad. No solo presentó una queja, Frank, desencadenó una investigación federal. Los federales no se involucran por un punk bocazas. ¿Quién era este tipo? No lo sé, gruñó Miller. Solo un tipo vestido como un payaso con una camisa de seda. El desprecio, la absoluta falta de curiosidad sobre a quién había amenazado era puro Miller. Su prejuicio era una venda que le impedía ver al hombre, ya lo el estereotipo. Brody suspiró. Este era el problema con Miller. Era un instrumento contundente,
eficaz para la intimidación, pero carecía por completo de delicadeza. Creaba problemas que otros tenían que resolver. Las imágenes, dijo Brody, en voz plana. ¿Hay algo en ellas que nos deba preocupar? Los ojos de Miller se desviaron por una fracción de segundo, un destello de culpa, rápidamente enmascarado por la desafianza. La cámara estaba fallando, con problemas. El archivo de video podría estar corrupto. ¿Sabes cómo es este equipo viejo? Era la mentira más antigua del libro. La primera línea de defensa del muro azul. Una dificultad técnica que convenientemente borraba la evidencia de mala conducta. Brody sabía que era una mentira. Miller sabía que era una mentira. Pero era la mentira que tenían que contar. Asegúrate de que lo confirme, dijo Brody. Una orden clara. Quiero un informe de diagnóstico completo del equipo de tu unidad. Pon el fallo por escrito. Ya estaba construyendo su propio muro de negación plausible. La respuesta oficial regresó al Departamento de Justicia al día siguiente. Era una obra maestra de evasión burocrática. El Departamento de Policía de Crestwood Hills, por supuesto, cooperaría plenamente. Se adjuntó el historial de servicio del oficial Miller, la versión fuertemente redactada. Todos los demás documentos se estaban recopilando. Sin embargo, lamentablemente, debido a un mal funcionamiento técnico imprevisto y desafortunado del equipo de grabación de la Unidad 37, los datos de video y audio para el periodo de tiempo especificado se corrompieron irrecuperablemente. Expresaron sus más profundas disculpas por los inconvenientes. En su oficina en casa, Marcus leyó la respuesta por correo electrónico reenviada por Sarah. No sintió ira ni frustración. Sintió una sombría sensación de satisfacción. Era exactamente como había predicho. El fallo, dijo en voz alta a la habitación vacía. Cayeron en la trampa. Al teléfono con Sarah momentos después, su voz era fría y aguda. Están obstruyendo. Brody está protegiendo a su hombre. Cree que puede agotarnos, enterrarnos en papeleo. Cree que estamos jugando a su juego, respondió Marcos. No se da cuenta de que ya nos hemos movido a un tablero diferente. Exacto, dijo Sarah. Su afirmación oficial de un fallo técnico ya está registrada. Tomaré esa respuesta oficial, la adjuntaré a una solicitud de orden judicial y se la llevaré a un juez federal esta tarde. Ya no estamos solicitando las imágenes, Marcus. Estamos obteniendo una orden para incautar todo el servidor donde se almacenó, junto con cada informe de diagnóstico y registro de mantenimiento de los últimos 2 años. La estrategia había cambiado. El objetivo ya no era solo el video del incidente en sí. El objetivo ahora era la prueba del encubrimiento mediante la mentira. El jefe Brody y el oficial Miller habían convertido un problema de personal en un crimen federal. Pensaron que estaban borrando pruebas. En cambio, estaban creando nuevas pruebas. Pruebas de conspiración y obstrucción de la justicia. El gobierno federal ya no estaba llamando a la puerta. Se estaba preparando para derribar la puerta y apoderarse de toda la casa. El fallo en el muro azul estaba a punto de convertirse en la grieta que derribaría toda la estructura. La orden federal cayó como una granada en la oficina del jefe Brody. Técnicos del FBI, acompañados por alguaciles federales, llegaron sin previo aviso y comenzaron el proceso sistemático de crear una imagen forense del servidor central del Departamento de Policía. La atmósfera en la comisaría era densa con una mezcla de miedo y resentimiento. Los oficiales susurraban en los pasillos, sus ojos esquivando la sala de informática como si estuviera contaminada. El muro azul estaba sitiado por una fuerza externa y sus cimientos temblaban. La presión era inmensa, pero no se aplicaba de manera uniforme. El objetivo principal de esta guerra psicológica silenciosa no era Miller ni Brody,
sino el eslabón más débil de la cadena, el oficial Evans. Evans había sido un fantasma desde el incidente. Estaba callado durante las patrullas, su mirada a menudo distante. El recuerdo de Miller sacando su arma, la pura e innecesaria violencia del acto, se había repetido en su mente 1000 veces. Se había unido a la fuerza para ser como los policías que veía en la televisión, héroes que protegían a los inocentes. En cambio, se encontró cómplice de la crueldad casual de un matón con una placa. Sabía que el informe de Miller era una mentira. Sabía que el fallo de la cámara corporal era una mentira. Y cada día que permanecía en silencio, también era un mentiroso. El enfoque del FBI hacia él fue sutil, casi imperceptible. Comenzó con una visita a su casa de 2 agentes vestidos de civil. No estaban allí para interrogarlo. Estaban allí para hacer un seguimiento de una investigación rutinaria. Eran corteses, profesionales, y sus preguntas eran aparentemente sobre los procedimientos del departamento y el mantenimiento del equipo. Pero el verdadero mensaje se transmitió entre líneas. Sabemos que estuviste allí. Sabemos lo que pasó. Te estamos dando la oportunidad de ser un testigo en lugar de un objetivo. Unos días después, un sobre sellado de la oficina del fiscal de los Estados Unidos fue entregado en su casa. Dentro no había una citación, sino una carta de oferta. Era una invitación formal para hablar con los investigadores federales, delineando los términos de una inmunidad limitada. Era una salvavidas y una amenaza a la vez. Prometía que su testimonio honesto no se usaría en su contra. Pero el corolario tácito era que permanecer en silencio, continuar el encubrimiento, lo convertiría en parte de una acusación de conspiración federal, obstrucción de la justicia, un delito grave que pondría fin a su carrera y podría llevarlo a una prisión federal. Miller sintió el cambio en su compañero. Evans estaba nervioso, evitando su mirada. En el coche patrulla, el silencio era pesado y sofocante. Miller intentó reforzar el muro. Mantén la boca cerrada. ¿Me oyes? Gruñía, su voz una amenaza baja. Somos nosotros contra ellos. Esa es la única regla que importa. No lo olvides. Pero las amenazas de un hombre amargado y acorralado comenzaban a sonar huecas en comparación con la inmensa presión silenciosa del gobierno federal. Miller podía arruinar su carrera en el departamento. Los federales podían quitarle su libertad. El punto de quiebre llegó durante una tensa conversación nocturna con su esposa. Jessica, ella había visto la carta, el miedo en sus ojos. ¿Qué está pasando, David?, suplicó ella. No has sido tú mismo en semanas, confesó finalmente él. Las palabras brotaron en un torrente de culpa y ansiedad. El porche, el arma, las mentiras, los agentes federales. Jessica escuchó, su rostro pálido. Era maestra de escuela, una mujer que vivía en un mundo de lo correcto y lo incorrecto, de líneas morales claras. Este hombre, Miller, dijo ella, su voz temblorosa pero firme, es un cáncer, y si lo proteges, dejas que la enfermedad se extienda a ti, a nosotros. ¿Qué le dirás a nuestro hijo cuando tenga edad suficiente para preguntar qué hiciste? ¿Que ayudaste a un matón a ocultar sus crímenes? Sus palabras fueron un espejo que reflejaba una imagen de sí mismo que ya no podía soportar ver. Un cobarde, un mentiroso, un cómplice. Vio el camino por el que Miller lo estaba llevando. Un callejón sin salida de integridad comprometida, que terminaba en una celda de prisión o una vida de mirar por encima del hombro. Y vio el otro camino, el que ofrecían los federales. Era un camino aterrador, una traición al código que había jurado defender. Pero era el único camino que lo llevaba de regreso al hombre que quería ser. Esa noche, sentado en la mesa de su cocina con la mano de su esposa sobre la suya,
El oficial David Evans tomó una decisión. Cogió su teléfono y marcó el número de la tarjeta que los agentes del FBI le habían dejado. Había terminado de proteger a Frank Miller. Iba a salvarse a sí mismo. El muro azul del silencio estaba a punto de ser destrozado por el mismo hombre que se suponía que debía ayudar a construirlo. La reunión se fijó en un lugar neutral, una sala de conferencias lúgubre y anónima en un hotel económico cerca del aeropuerto. Era un lugar para transeúntes, para secretos, para conversaciones que no necesitaban eco. El oficial Evans llegó con aspecto pálido y privado de sueño. Su ropa de civil hacía poco por disimular la postura rígida de un policía. Le esperaban Sarah Jenkins y un impasible agente senior del FBI. No había luces brillantes ni tácticas de intimidación, solo una botella de agua, un bloc de notas y el pesado peso de la verdad. Sarah comenzó, su voz tranquila y tranquilizadora. Oficial Evans, gracias por venir. Sabemos que esto es difícil. Solo queremos escuchar su versión de lo que pasó. La verdad en sus propias palabras. Evans respiró hondo. Sus manos se entrelazaron tan fuertemente sobre la mesa que sus nudillos estaban blancos. Y entonces empezó a hablar. El muro de mentiras cuidadosamente construido se desmoronó y la historia brotó, cruda y sin adornos. Describió la mañana tranquila, la forma en que Miller había apuntado a la casa, el desprecio en su voz desde la primera palabra. Relató la demanda ilegal de identificación, la tranquila negativa de Marcus y la repentina y aterradora explosión de la rabia de Miller. Simplemente estalló, dijo Evans, su voz apenas un susurro. No había amenaza. El hombre solo estaba sentado allí, pero Miller lo miró y vio algo que le hizo odiar. Sacó su arma. Pensé que lo iba a disparar allí mismo, en su propio porche, por nada. No se detuvo ahí. Sarah le preguntó suavemente qué había pasado después, sobre el informe que Miller había presentado. Fue una obra de ficción, admitió Evans, la vergüenza tiñendo sus palabras. Me dijo que lo apoyara. Dijo que la cámara había fallado. Lo registró en el sistema de esa manera. Fue una orden directa para falsificar un informe. Esta confesión por sí sola fue devastadora, una contradicción directa a la narrativa policial oficial y una prueba de encubrimiento. Pero Sarah sabía que había más. Había visto el archivo de Miller. David, dijo ella, usando su nombre de pila para construir un frágil puente de confianza. ¿Ha sucedido esto antes? ¿Ha visto al oficial Miller comportarse de manera tan agresiva con otros ciudadanos? Evans dudó. Esta era la verdadera traición, el cruce del Rubicón. Ya no se trataba solo de un incidente. Se trataba de exponer un patrón, de quemar a un compañero oficial por completo. Miró los ojos firmes y expectantes de Sarah, pensó en las palabras de su esposa, y la represa se rompió. Sí, dijo, la palabra pesada con finalidad. Varias veces hubo una parada de tráfico hace unos meses, una familia hispana. Miller afirmó que el conductor actuaba erráticamente. Sacó al padre del coche, lo estampó contra el capó delante de sus hijos. Todo porque el hombre preguntó por qué lo habían parado. La queja fue enterrada. Otra vez un grupo de adolescentes negros en el parque. Los llamó una banda, los registró sin causa. Es un patrón. Si alguien no se ve como él cree que debería, o si no le muestra lo que él considera el respeto adecuado, va tras ellos. El departamento sabe que simplemente lo llaman policía proactiva. Lo mueven de un lado a otro, pagan las demandas y lo mantienen en la calle. Habló durante casi 2 horas. Cada historia era un clavo en el ataúd de Frank Miller. No solo estaba describiendo a un oficial que tuvo un mal día, estaba pintando un retrato de un depredador que usaba su placa como escudo para su intolerancia.
Estaba exponiendo la podredumbre en el núcleo del departamento, el fracaso sistémico que permitió a un hombre como Miller operar con impunidad durante años. Cuando terminó, la habitación estaba en silencio. Evans parecía agotado, como si un peso físico se hubiera levantado de sus hombros. Sarah deslizó un documento por la mesa. Era una declaración jurada, un resumen de su testimonio. Lee esto atentamente, dijo ella. Si es preciso, fírmalo. Una vez que lo hagas, te convertirás en un testigo federal. Te protegeremos. Evans leyó las palabras, su propia confesión, mirándolo desde la fría tinta negra. Era el fin de su vida tal como la conocía y el comienzo de algo nuevo. Con una mano que apenas temblaba, tomó la pluma y firmó su nombre. El secreto estaba a la luz. La sombra tenía voz, y esa voz era ahora un arma dirigida no solo a Frank Miller, sino a todo el sistema corrupto que lo había protegido durante tanto tiempo. El muro azul no solo se había agrietado, había sido completamente demolido desde dentro. La noticia de la declaración jurada del oficial Evans viajó por la cadena de mando federal y regresó a Crestwood Hills con la velocidad y el impacto de un misil. No llegó como un rumor. Llegó en forma de notificación formal al Consejo Legal del jefe Brody. La oficina del fiscal de los Estados Unidos ahora tenía un testigo cooperante dentro del CHPD. Tenían testimonios que detallaban no solo el incidente con Marcus Thorne, sino también un patrón de abuso y una conspiración para ocultar pruebas. El juego había cambiado irrevocablemente. La investigación federal ya no era una posibilidad, era una inevitabilidad. Se estaban redactando citaciones del gran jurado. El jefe Brody ya no intentaba gestionar una queja. Estaba tratando de evitar que todo su departamento fuera procesado. Se sentó solo en su oficina hasta altas horas de la noche. El resplandor de la lámpara de su escritorio iluminaba las duras decisiones que tenía ante sí. Sus instintos políticos, perfeccionados durante décadas de autoconservación, gritaban. El muro azul, el código de silencio, era un buen principio cuando se trataba de quejas de civiles y reporteros locales. Era un pacto suicida cuando se enfrentaba al peso aplastante de una investigación federal por crimen organizado. Tenía dos opciones. Podía seguir protegiendo a Miller, mantener la historia del fallo fabricado e hundirse con el barco, su carrera y reputación consumidas por un escándalo federal masivo. O podía hacer un cálculo frío y pragmático. Podía extirpar el cáncer para salvar al paciente. Podía sacrificar a Frank Miller para salvarse a sí mismo. Para el jefe Brody, ni siquiera fue una elección. La lealtad tenía sus límites, y esos límites terminaban donde comenzaba una acusación federal. A la mañana siguiente, convocó una reunión de emergencia con los abogados de la ciudad y el jefe del departamento de informática. Su actitud se había transformado. Ya no era el jefe defensivo que protegía a sus hombres. Era un comandante que tomaba medidas decisivas para erradicar un problema. Quiero que realicen otro diagnóstico profundo de los registros del servidor de la Unidad 37, ordenó al director de informática, su voz resonando con falsa autoridad. Ya no estoy satisfecho con el informe inicial. Quiero que busquen cualquier archivo fragmentado, cualquier cosa que pudiera haber sido mal categorizada como corrupta. No escatimen en gastos. Debemos tener transparencia. Era una actuación y todos en la sala lo sabían. Se estaba dando una salida, creando una narrativa donde él, el líder vigilante, había descubierto la verdad que sus subordinados incompetentes habían pasado por alto. Menos de 24 horas después, ocurrió un milagro. El director de informática informó que, utilizando una técnica avanzada de recuperación de datos,
Habían logrado restaurar el archivo de video dañado de la cámara corporal del oficial Miller. El archivo estaba, por un increíble golpe de suerte, perfectamente intacto. El jefe Brody dio una conferencia de prensa esa tarde. Se paró en un podio, su rostro una máscara de grave preocupación. Anunció que, gracias al incansable trabajo de su departamento, las imágenes perdidas habían sido recuperadas. Y lo que vi en ese video, dijo, su voz temblorosa con indignación fabricada, me perturba profundamente. Representa una sorprendente desviación de la capacitación y los estándares profesionales del Departamento de Policía de Crestwood Hills. Es inaceptable. Anunció que el oficial Frank Miller había sido suspendido indefinidamente, pendiente de una investigación interna completa, y que el departamento estaba cooperando plenamente con el Departamento de Justicia. Arrojó a Miller a los lobos sin un momento de vacilación. Se posicionó como un reformador, un campeón de la rendición de cuentas, el hombre que había limpiado su propia casa. Fue un acto de teatro político magistral, aunque cínico. Había elegido su lado. Estaba abandonando a su oficial más problemático para salvar su propia carrera y proteger la institución. Frank Miller estaba ahora solo, varado en una isla que se encogía rápidamente mientras la marea federal se precipitaba. Había pensado que el muro azul era una fortaleza. Estaba a punto de descubrir que era una jaula, y el jefe Brody acababa de cerrar la puerta de golpe y tirar la llave. La conferencia de prensa del jefe Brody fue el aperitivo. La filtración de las imágenes de la cámara corporal fue el plato principal, servido a un público hambriento e indignado. No llegó por canales oficiales. Un archivo digital anónimo fue enviado a un reportero de investigación local conocido por su relación adversa con el departamento de policía. En una hora, el video era la noticia principal en todos los sitios web de noticias del estado. Al caer la noche, era una sensación viral, un tema de tendencia en todas las plataformas de redes sociales. El video era más contundente que cualquier informe escrito. Era una mirada cruda y sin filtros al corazón de los prejuicios de Frank Miller. La cámara fijada al pecho de Miller se tambaleaba y balanceaba con su paso agresivo hacia el césped impecable. Capturó la luz dorada del sol, el porche pacífico y a Marcus Thorne, la imagen misma de la calma, sosteniendo un periódico. Luego vino el audio. La voz de Miller goteando desprecio. ¿Vives aquí? La respuesta de Marcus, tranquila y mesurada. El intercambio escaló con una velocidad aterradora, todo ello iniciado por Miller. La audiencia podía sentir su rabia injustificada creciendo, su voz haciéndose más fuerte, más desquiciada. Lo oyeron exigir una identificación. Oyeron la cortés negativa legal de Marcus. Y entonces lo vieron. El mundo se inclinó violentamente mientras la mano de Miller bajaba. El clic del desenfonde fue asquerosamente claro. El arma apareció en el encuadre. Un espectro negro de violencia apuntando directamente a un hombre desarmado que disfrutaba de su mañana de domingo. La perspectiva de la cámara lo hizo visceral, colocando al espectador directamente detrás del arma. Oyeron la súplica nerviosa de Evans. «Frank, ¿qué estás haciendo?» Una solitaria voz de cordura ignorada. Vieron a Marcus sin inmutarse, sin moverse, sus manos levantadas en un gesto de paz, incluso mientras su vida estaba siendo amenazada. El video terminó cuando Miller retrocedió, pero el daño ya estaba hecho. La reacción del público fue una ola de furia. El fallo técnico fue expuesto como la patética mentira que era. La actuación autocomplaciente del jefe Brody fue vista como un acto desesperado de autopreservación.
La narrativa ya no era controlable. Pertenecía al tribunal de la opinión pública y el veredicto fue unánime. Hashtags como #Justicia para Marcus Thorne y Henderson despidan a Frank Miller explotaron en línea. Las secciones de comentarios de los artículos de noticias eran un torrente de rabia. Esto no es una manzana podrida. Esto es todo el maldito huerto. Amenazó con matar a un hombre por ser negro en un buen vecindario y todavía le están pagando. ¿Qué pasa con el compañero? Lo vio y no hizo nada. Es igual de culpable. La presión que se había estado acumulando a puerta cerrada era ahora una tormenta de fuego pública. El fiscal de distrito, un político cauteloso llamado Peterson, que se enfrentaba a la reelección, de repente vio su oficina inundada de llamadas y correos electrónicos. Los manifestantes comenzaron a reunirse en los escalones del juzgado, sosteniendo carteles con la cara de Miller. Peterson inicialmente había esperado que la investigación federal avanzara lentamente, tal vez terminando en una tranquila renuncia o un acuerdo civil. No tenía ganas de un juicio de alto perfil y con carga política contra un oficial de policía. Pero el video lo cambió todo. No presentar cargos ahora sería un suicidio político. Las imágenes eran la prueba irrefutable y habían sido vistas por millones. No había lugar para la ambigüedad ni espacio para tratos silenciosos. El Tribunal de la Opinión Pública ya había condenado a Frank Miller. La oficina del fiscal de distrito estaba ahora acorralada, obligada a ratificar ese veredicto o ser consumida por la ira del público. La filtración había convertido un caso legal en una cruzada pública. Marcus Thorne, manteniendo su silencio, observaba todo desde su casa. No había querido un circo mediático, pero conocía su poder. La luz deslumbrante e implacable del escrutinio público ahora brillaba directamente sobre el Departamento de Policía de Crestwood Hills y la oficina del fiscal de distrito. Y en esa luz, las sombras, donde prosperaban la corrupción y la injusticia, ya no podían esconderse. La decisión de la oficina del fiscal de distrito llegó rápidamente. La protesta pública, alimentada por el video irrefutable, no les había dejado otra opción. Se emitió una orden de arresto para el oficial Frank Miller. Los cargos eran graves: agresión agravada con arma mortal, mala conducta oficial y presentación de un informe falso. El sistema, tan a menudo un escudo para hombres como Miller, ahora se veía obligado a actuar como una espada. El arresto fue calculado para lograr el máximo efecto público. No se hizo discretamente en la casa de Miller ni en la comisaría. Dos detectives de la propia unidad de investigación de la Fiscalía, hombres que no tenían lealtad al CHPD, fueron enviados para arrestar a Miller al final de su audiencia de suspensión en la sede de la policía. Salía de la oficina del jefe con una máscara de desafío engreído, convencido de que recibiría una amonestación, unas semanas de baja pagada. Creía que el sistema seguiría protegiendo a los suyos. Salió al pasillo principal de la comisaría, el mismo pasillo donde había alardeado de sus hazañas durante años, y vio a los dos detectives esperándole. ¿Frank Miller?, preguntó uno de los detectives, con voz desprovista de emoción. La expresión de suficiencia de Miller vaciló, reemplazada por confusión. «Sí, ¿qué quieren?» «Está usted arrestado», declaró el detective con voz plana, mostrando la orden. Miller miró el papel, luego sus caras, su mente incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Su mundo se inclinaba sobre su eje. ¿Arrestado por qué? «Esto es una broma». «No es ninguna broma», dijo el segundo detective, avanzando con un par de esposas. El clic metálico al desbloquearlas resonó en el pasillo, de repente silencioso. Otros oficiales se habían detenido,
sus rostros una mezcla de conmoción y curiosidad morbosa. La visión de un compañero oficial, uno de los suyos, a punto de ser esposado, era una violación de su código tribal. El rostro de Miller se contorsionó en un gruñido de incredulidad y rabia. No pueden estar hablando en serio. Soy policía. No me van a poner eso. Dio un paso atrás, su mano moviéndose instintivamente hacia su cintura donde normalmente estaría su arma. Eso fue un error. En un instante, los detectives se abalanzaron, sus movimientos, practicados y abrumadores. Lo giraron, lo golpearon contra la pared con un fuerte golpe y le torcieron los brazos detrás de la espalda. Miller gruñó de dolor y sorpresa. La gran arrogancia que lo había definido, el dominio físico que había usado para aterrorizar a los ciudadanos, fue inútil contra hombres que no se dejaban intimidar por su placa. Las esposas se cerraron con un chasquido alrededor de sus muñecas, el frío acero mordiendo su piel. El sonido fue definitivo. Fue el sonido de una carrera que terminaba, de una vida que cambiaba irrevocablemente. Tiene derecho a guardar silencio, comenzó uno de los detectives, recitando los derechos Miranda con voz monótona. Miller ya no era un oficial temido. Era solo otro sospechoso, otro eslabón en la cadena del sistema de justicia. Mientras lo sacaban de la comisaría, pasando por los rostros atónitos de sus antiguos colegas, la bravuconería finalmente se desmoronó por completo. La mueca había desaparecido, reemplazada por una mirada de puro terror y pánico. Las cámaras de las estaciones de noticias locales, avisadas del arresto, esperaban fuera. Los flashes estallaron, capturando su humillación para que el mundo la viera. El hombre que había apuntado con un arma con tanta arrogancia era ahora un prisionero, con la cabeza gacha por la vergüenza. Desde un coche aparcado al otro lado de la calle, Marcus Thorne observó cómo se desarrollaba la escena. Era un observador invisible, un fantasma en la máquina que él había puesto en marcha. No sintió alegría, ni triunfo, solo una sombría y profunda sensación de finalidad. No había buscado venganza, había buscado responsabilidad. El sistema había sido torcido, forzado y expuesto. Y finalmente, a regañadientes, había cumplido su trabajo. El arresto de Frank Miller no fue un final, fue un comienzo. Fue el momento en que el precio de la arrogancia finalmente se hizo pagar, y la cuenta se estaba pagando en frío y duro acero. El hombre que vivió por el poder del arma y el escudo del muro azul había sido derribado por la única cosa que nunca tuvo en cuenta, la inquebrantable determinación de un hombre a quien había juzgado por el color de su piel en lugar del contenido de su carácter. El juicio de Frank Miller fue un asunto breve y brutal. La fiscalía, liderada por un ambicioso fiscal asistente que vio el caso como un impulsor de su carrera, presentó un caso simple y hermético. Reprodujeron las imágenes de la cámara corporal para el jurado en una pantalla enorme. La silenciosa sala del tribunal se llenó con el sonido de la rabia desquiciada de Miller. Pusieron a un asustado pero resuelto oficial, David Evans, en el estrado, quien relató no solo los eventos en el porche, sino el patrón de abuso que lo precedió. Su testimonio fue el clavo final en el ataúd. Una traición desde dentro del muro azul que dejó a la defensa sin salida. El abogado de Miller intentó argumentar que su cliente era un oficial condecorado bajo un estrés inmenso que cometió un error de juicio en una fracción de segundo, pero era imposible discutir con el video. El jurado vio a un matón, no a un héroe. Vieron malicia, no un error. La deliberación fue corta. El veredicto, cuando llegó, fue una conclusión inevitable. Culpable de todos los cargos. Marcus Thorne se sentó en la parte trasera de la sala del tribunal durante la sentencia.
Llevaba un sencillo traje gris, mezclándose con los otros espectadores. No estaba allí como testigo o víctima, sino como observador del sistema que había jurado defender. Observó cómo Frank Miller, despojado de su uniforme y su orgullo, se paraba ante el juez. El rostro del hombre estaba pálido y flácido. La arrogancia hacía tiempo que se había ido, reemplazada por la mirada hueca de un hombre que lo había perdido todo. El juez habló, su voz resonando con la gravedad del momento. Habló de la traición a la confianza pública, del veneno del prejuicio que corrompía la placa, del terror infligido a un ciudadano en la santidad de su propio hogar. La sentencia fue dictada, 10 años en una prisión estatal. Un jadeo recorrió la sala del tribunal. Fue una sentencia severa, un mensaje claro de que las acciones de Miller no serían toleradas. Las rodillas de Miller parecieron ceder mientras los alguaciles se adelantaban para llevárselo. Su vida como hombre libre había terminado. Marcus lo vio irse, sin sentir un destello de satisfacción, solo una profunda y cansada sensación de justicia cumplida. No era venganza, era un equilibrio de la balanza. Meses después, la luz dorada del sol de Crestwood Hills volvió a derramarse sobre el porche de Marcus Thorne. La silla de mimbre estaba en el mismo lugar, una taza de café recién hecho a su lado. El mundo exterior había seguido adelante. El jefe Brody había anunciado una jubilación anticipada. El CHPD estaba llevando a cabo un programa de reforma ordenado por el gobierno federal. David Evans, después de renunciar a la fuerza, había trasladado a su familia a otro estado para empezar de nuevo. Un hombre atrapado para siempre entre dos mundos. Marcus recogió su periódico. El silencio de la mañana había vuelto, pero ahora era un tipo diferente de silencio. No era el silencio de la ignorancia, sino el silencio de la paz, duramente ganada y profundamente apreciada. Había sido puesto a prueba no en un callejón oscuro o en una zona de guerra extranjera, sino en el porche de su propia casa. Se había enfrentado a una forma de peligro únicamente estadounidense, una nacida del odio y un uniforme. Había respondido no con violencia o con el poder de su propia placa, sino con estrategia, paciencia y una fe inquebrantable en los mecanismos del mismo sistema que Miller buscaba corromper. Su lucha no había sido para destruir a un hombre, sino para obligar a un sistema defectuoso a confrontar su propio reflejo. Había sostenido un espejo, y la imagen que mostraba era demasiado fea para que incluso el propio sistema la ignorara. El precio había sido su paz, su anonimato. Pero la recompensa fue la reafirmación de una creencia central de que la justicia, aunque pueda avanzar lenta e imperfectamente, puede funcionar. Requiere coraje, requiere estrategia y a veces requiere un fantasma en la máquina para asegurar que los engranajes giren correctamente. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado en los zapatos de Marcus cuando te apuntaron con esa arma? ¿Crees que la sentencia de 10 años fue justa, demasiado dura o insuficiente? Déjame tus pensamientos en los comentarios de abajo. Y por favor, comparte esta historia si crees en el poder de hacer que el sistema rinda cuentas.